Centrar en especial en los sectores pobres de la sociedad. Ya estuvo en Ciudad Oculta, visitó varios barrios carenciados y decidió que el gran cierre de campaña va a ser en La Matanza. El 25 de octubre va a estar allí en el Mercado Central la candidata oficialista. Va a ser, dicen desde el kirchnerismo, desde la Casa Rosada, una fuerte demostración de que la capacidad de movilización del peronismo en la provincia de Buenos Aires está intacta. Allí va como candidato a gobernador Daniel Scioli y espera una presencia multitudinaria en el acto de cierre del oficialismo el 25 de octubre en el partido de La Matanza, el más populoso de la Argentina. Además, la otra decisión estratégica del oficialismo es hacer la plancha, podríamos decir. ¿Por qué? Porque ya salió el jefe de gabinete, salieron varios candidatos a decir la elección está ganada, no va a haber balotaje, la candidata oficialista le saca varios cuerpos de distancia a la oposición y el 28 de octubre a la noche los argentinos van a tener nueva presidenta electa. Y del lado de la oposición algunos errores. Primero, lo que siempre venimos planteando en Asteriscos es la fuerte dispersión entre los candidatos opositores, pero además Mauricio Macri, el candidato del PRO a jefe de gobierno, ganador, el jefe de gobierno electo, cometió un fuerte error estratégico al demorar muchísimo su presencia en la campaña electoral. El PRO está tercero en la ciudad de Buenos Aires, el candidato a senador nacional, Carlos Melconian, no logra levantar cabeza. Primero, porque es un hombre muy poco conocido entre la ciudadanía, y segundo, porque hay que recordar, Carlos Melconian, fue candidato a ministro de Economía de Carlos Menem en las últimas elecciones presidenciales. Melconian iba a ser el ministro de Economía de Carlos Menem. Entonces hay una fuerte oposición a esa candidatura en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros hoy en Asteriscos vamos a analizar qué pasa en la economía real, porque hay una fuerte discusión sobre qué está pasando con los precios. Muchos dicen se están disparando los precios por encima del 20%, la oposición trata de aprovechar esto. Queremos saber qué piensa el empresariado, en este caso de la provincia de Buenos Aires. Vamos a tener aquí a Raúl Lamacchia, presidente de la Federación Económica de Buenos Aires. A él le vamos a preguntar si están así, si hay un peligro de hiperinflación en la Argentina. Y además el tercer candidato a diputado nacional en la ciudad de Buenos Aires por la lista que hasta ahora va al frente, que es la que va a encabezar Carlos Tomada por el kirchnerismo. Va a estar aquí Juan Carlos Dante Gullo. A él le vamos a preguntar, bueno, ¿qué pasa en estas últimas semanas de campaña? ¿Cuál es un poco la estrategia y si realmente hay tanta confianza en ganar en el oficialismo? Ya venimos. Ella es dueña de un banco. Ellos son dueños de un banco. Él también es dueño de un banco. Forman, como miles de argentinos, Credicop. Banco Credicop. El único banco que no tiene clientes, tiene asociados. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aeropuertos Argentina 2000. En el Vice, tomamos medidas para satisfacer las necesidades financieras de su empresa. Nuestros créditos para el comercio exterior y la inversión a largo plazo son a baja tasa de interés y con un tiempo de gracia que se ajusta a su ciclo productivo. Diseñamos un crédito a su medida para que la Argentina siga creciendo. Vice, Banco de Inversión y Comercio Exterior. Miramos más lejos. Contenedores de residuos. Un servicio más para vivir en una ciudad limpia. Juntos, por una ciudad limpia. Les dejo la fábrica funcionando como nunca. Y Totó, seguí hablando con Luis del Banco Provincia, que siempre nos ayudó y es de fiar. ¡Suerte, los quiero! ¡Chao! Tenés una vida, tenés un banco. Más descuentos en medicamentos. PAMI aumentó la cobertura para sus afiliados.
Ahora los descuentos van desde el 40% hasta el 80%. Infórmese llamando a PAMI Escucha al 0800-222-7264. PAMI, un trato más claro. Uno de mis sueños como arquitecta se está por cumplir. Mañana viajo hacia el Calafate para construir mi primer hotel. ¿En qué viajo? Obviamente en aerolíneas. Volá, nosotros te llevamos. La nota destacada de los últimos días en materia de precios fue lo que ocurrió con las verduras, especialmente con el tomate, tapa de la mayoría de los diarios. La oposición trató de agarrar este tema como tema de campaña y queremos saber ahora qué está pasando entre los empresarios, los empresarios pymes, en este caso de la provincia de Buenos Aires, que es un distrito clave. Estamos con Raúl Lamaquia, presidente de FEBA. Bueno, Raúl, para poner las cosas un poco en su justo término, ustedes están en el día a día en materia de precios. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires? Bueno, mire, lo que ocurre en la provincia es en general, ocurre en Capital, pero nosotros decimos que en este momento este tema de la inflación, yo lo denomino la inflación inflada. Porque realmente inflación, si inflación significa aumento de los precios relativos, indudablemente que desde hace un tiempo, yo diría desde hace 2 años que vienen aumentando los precios relativos, pero fundamentalmente por una presión de la demanda y una cada vez mayor insuficiencia de la oferta, necesidad de inversiones que todavía no han alcanzado el nivel que tienen que alcanzar, una influencia de los precios internacionales, que en este momento el precio de los commodities es espectacular. Y dicen que lo va a seguir siendo por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Y los exportadores están tentados de trasladar esos precios al mercado interno, porque si no, no se justifica cómo aumenta determinados productos, sobre todo el sector alimenticio. Un problema coyuntural como es el de las frutas y verduras, no es la primera vez en la Argentina que la papa vale mucho. Así como después, cuando hay exceso de producción, la papa no vale nada. Lo que ocurre es que ahora calzó en la campaña presidencial. Y bueno, y esto cierra con la campaña presidencial. Ahora, yo mira, el domingo leí el editorial de un matutino nacional que decía la política y las responsabilidades en la inflación. Y yo creo que acá hay mucho de esto. Nuestra gente es muy sensible al tema inflacionario, porque la historia es muy negativa en materia de inflación. Pero un economista candidato a presidente, cuando le preguntaron si había peligro de inflación, y supuestamente sabe más que todos nosotros, dijo no, bajo ningún punto de vista puede haber inflación. Porque acá tenemos una estructura de la economía saneada, tenemos un superávit fiscal, superávit comercial, reservas en el Banco Central que respaldan el circulante. Estamos económicamente sólidos, aumentando la recaudación, aumentando la actividad económica. Ahora, Raúl, lo que sí genera un poco de preocupación, hay otro candidato que es Roberto Lavagna. Ese candidato dijo lo que yo dije. Pero si supera el 20%, alertó, la inflación entra en su propia dinámica y puede haber... Sí, bueno, pero precisamente, ¿pero por qué? Porque acá hoy se plantea la incertidumbre, se está generando psicológicamente una sensación inflacionaria. Entonces ya empieza a haber algunos que empiezan a remarcar por si acaso. Entonces viene una potencia, se está potenciando la inflación, que no es responsabilidad del gobierno, y no es la realidad de la macroeconomía, es la realidad de una situación política. Lo que pasa es que uno habla con algunos empresarios, y usted es empresario, ¿sí? Y dicen, bueno, en algún momento nosotros teníamos que empezar a recomponer los márgenes de utilidad que quedaron muy deprimidos. Yo a esto le llamo responsabilidad social. Y aprovechan el mayor consumo, la gente está con un peso más en el bolsillo, hay medidas del gobierno, el gobierno liberó casi 4.000 millones de pesos al consumo, y dicen, bueno, damos el pasito que faltaba para incrementar los precios. ¿Ustedes lo están notando esto también? No, en el sector nuestro no, porque el sector pyme no es el que hace eso. Yo creo que acá también hay irresponsabilidad. El que piensa así es un irresponsable. ¿Y cuál es el sector que lo está haciendo, el empresario? Bueno, yo creo que fundamentalmente hay muchos... Yo creo que el principal responsable es el sector exportador. El sector exportador es el que ha tratado permanentemente de trasladar los precios al mercado interno. Y bueno, y después hay alguno que quiere recomponer rentabilidad, pero que la rentabilidad, en este esquema, hay que recomponerla con la escala, vendiendo la escala, vendiendo cada vez más, siendo cada vez más competitivo, no aumentando los márgenes. Esto es una irresponsabilidad social del empresario que hace eso. Porque acá tenemos que apostar a un modelo productivo por el que hemos venido luchando hace mucho tiempo y que hoy tenemos que consolidarlo y hacerlo sustentable.
Y esta es la responsabilidad del empresario, por eso el acuerdo social debería ser una cuestión esencial en el próximo gobierno, pero con la responsabilidad de los que participen del acuerdo social. No solamente empresarios, sino trabajadores. A muchos empresarios de la provincia de Buenos Aires, Raúl, los noto entusiasmados con la candidatura de Daniel Scioli. Incluso el vicepresidente tuvo reuniones importantes con distintas cámaras empresarias. ¿Es el caso también del empresariado PYME de la provincia? Bueno, a Daniel Scioli lo conocemos hace muchos años, hemos trabajado con él cuando era diputado, nos ha apoyado, tiene una sensibilidad hacia las pymes y hacia los sectores productivos manifiesta. Así que nosotros, por supuesto, hemos estado reunidos con él, nosotros confiamos plenamente en que esta, convicción productiva que tiene Scioli, que seguro va a ser gobernador, la va a volcar en acciones concretas, porque la provincia de Buenos Aires tiene un potencial para desarrollar que realmente en una macroeconomía como la que se nos presenta es óptimo para el resultado. Hablemos un poco de las asignaturas pendientes, porque a Kirchner le fue muy bien económicamente, lleva 4 años y medio de gobierno, pero muchas pymes dicen, seguimos teniendo las mismas trabas impositivas, la misma presión impositiva, cuando vamos a solicitar un crédito nos cuesta muchísimo, eso es una asignatura pendiente. Claro, por eso, yo creo que acá hay que separar las cuestiones de fondo y el rumbo económico, que es lo que hablábamos anteriormente, de las cuestiones que hay que mejorar para esto hacerlo sustentable. Por eso nosotros creemos que en un acuerdo social no tiene que ser solamente el tema precios y salarios, tiene que ser precios, salarios, tiene que ser la cuestión laboral, tiene que ser la cuestión impositiva, tiene que ser la cuestión financiera, tiene que haber un banco o un instrumento de financiamiento al mediano y largo plazo, tiene quizás haber también parte de los fondos que se generan por el superávit comercial o fiscal para el financiamiento de mediano y largo plazo. Yo creo que estas cuestiones, puestas todas en conjuntos, pueden generar una estrategia de desarrollo productivo, de desarrollo industrial y de mantenimiento de la producción primaria como está, que además las condiciones internacionales van a seguir siendo favorables. Y esto es lo que hay que aprovechar para hacer sustentable este modelo productivo hacia el futuro. Raúl, la última. ¿El empresariado PYME quiere que se quede Miguel Peirano como ministro de Economía en el actual gobierno de Cristina? Sí, porque Peirano es un hombre que viene del sector nuestro, es economista, pero que tiene una convicción productiva, y nosotros lo apoyaríamos para que realmente siga al frente del Ministerio de la Producción y hacemos voto para ello. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba Raúl Lamacchia, titular de la Federación Económica de Buenos Aires, y un entusiasmo por estas candidaturas oficialistas, tanto la de Cristina Fernández de Kirchner como la de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. Una pausa y ya seguimos. Ahora podés pagar tus deudas con mayores facilidades, hasta en 120 cuotas. Porque en Morón, lo que abonás por las tasas municipales vuelve en más obras y mejores servicios. Consultá en el municipio de lunes a viernes de 7:30 a 13 y en las unidades de gestión comunitaria de tu barrio. Municipio de Morón. Bueno, y en las últimas horas el jefe de gabinete Alberto Fernández, salió a decir que no va a haber balotaje, que la candidatura de Cristina ya está consolidada y que el gobierno se encamina a lograr que Cristina Fernández de Kirchner sea finalmente quien suceda a su esposo el 10 de diciembre. Y estamos con uno de los hombres que está militando fuerte en el kirchnerismo, Juan Carlos Antegullo, tercer candidato a diputado nacional en la capital. Bueno, Juan Carlos, ¿ese es el clima que se vive en la ciudad o hay algún temor de que esta aparición por ahí tardía de Mauricio Macri, que algo cambie las cosas en la ciudad de Buenos Aires? No, yo creo que estamos viviendo un clima tranquilo y muchos de nosotros obviamente estamos con todas las pilas para lo que viene, ¿no? Bueno, han hecho una apuesta fuerte porque Daniel Filmus como primer candidato a senador, no le fue mal a Filmus, perdió como jefe de gobierno con Macri, pero
era algo que se esperaba y el oficialismo, es más, apostaba a sacar menos votos de lo que finalmente sacó. No, además Filmus va a ganar en la Un ministro capital. como Tomada, que acompañó a Kirchner como ministro de Trabajo durante toda su gestión, o sea, llevan candidatos de peso. Totalmente, además 2 ministros que obviamente desarrollaron una tarea en sus áreas que es encomiable y honestamente hay que analizarlas porque que hoy la educación en la Argentina sea un tema prioritario y que hoy desde el Ministerio de Trabajo ya se ha reconstruido la relación entre la producción, el trabajo, se discutan en paritarias, en convenios colectivos de trabajo, la calidad y los sueldos, me parece... Sí, hay 2 temas que en el Gabinete Nacional nunca se habían podido instalar. Uno es educación, correcto, coincido con vos. El otro tiene que ver con la salud. El ministro de Salud no cortaba ni pinchaba en los gobiernos argentinos y ahora Ginés González García lo logró, ¿no? Además hay que reconocerle al ministro de Salud 2 o 3 ítems de trabajo como los genéricos y 2 o 3 temas que él además ha tenido problemitas hasta con la iglesia, ¿no? Injustamente, porque lo han mandado a que se caiga en el río, digamos, ¿no? Yo creo que hay cosas de este gobierno que obviamente valoramos, son muchas las materias pendientes, pero también son muchas las materias aprobadas y el avance que hicimos para Juan Carlos, aprobar vos con mencionabas creces, ¿no? a la iglesia, bueno, vos tenés una larga militancia conocida, mucha militancia en los 70, que fueron años muy pesados para la Argentina, y Bergoglio continúa tirando algunas críticas solapadas, por supuesto, no lo explicita, pero continúa criticando al presidente. La relación no es buena con la iglesia, ¿no? Sí, yo creo que en el tema de Bergoglio, y la verdad a mí me lastima, ¿no? Porque él es un hombre un religioso que tendría que estar por encima de las cuestiones cotidianas. Esto de meterse en la peregrinación de Luján con el tema de que le achacan los diarios, o los diarios, algunos diarios importantes, donde él supuestamente repite la publicidad de Sá, no entiendo, diciendo que este gobierno es mentiroso en función del precio del tomate, de la papa. Me parece que, honestamente, que un cardenal baje a esa situación, yo creo que tendríamos que parar la pelota, tranquilizarnos, examinar qué está pasando hoy con la Argentina y qué pasaba. Él además tendría que estar por encima de todo. Además la religión como fe es de todo. Yo soy un hombre que profesó la religión católica, apostólica y romana, pero no me presto a las vicisitudes de esta esgrima de una posición rabiosa, ¿no? Juan Carlos, Carlos Menem hizo una declaración muy fuerte hace algunas semanas. Dijo: este gobierno está lleno de montoneros, incluso vinculó al presidente. Te lo quería preguntar a vos porque tenés mucho que ver con esta historia. ¿Qué le responden ustedes desde un sector del gobierno al expresidente? Y yo lo que te diría, no quiero entrar en polémicas, pero allá lejos y hace tiempo, en un acto en La Rioja, cuando quería ser gobernador, él se declaró el primer montonero de La Rioja, ¿no? Y además hizo tremendas cosas para participar en un acto de la Unidad de la Juventud, que fue en el año 72 en la Federación de Voz, que fue uno de los primeros oradores, obviamente, era un personaje poco conocido, que además le pidió a un amigo de él, dice: comprame una camisa con charreteras, así yo también aparezco como un guerrillero. Entonces, ahora que él diga esto... ¿Qué le dirías a la gente? Digo, no lo estoy criticando. Muchos de nosotros cuando gobernaron, tanto Menem como Duhalde, tomando tremendas diferencias con ellos, tuvimos la tranquilidad de no poner muchos palos en la rueda, ¿no? No por ellos, que éramos críticos, porque además venimos de un peronismo que yo no lo oculto, yo soy un peronista de izquierda, no tengo nada que ver con lo que fue la época del menemismo, del dualdismo, pero tuvimos la tranquilidad de no poner palos en la rueda para no perturbar lo que era un momento muy delicado en la Argentina, ¿no? Ellos tendrían que hacer lo mismo, ¿no? Juan Carlos, ¿qué le dirías a la gente que nos está viendo y que por ahí todavía recuerda el pasado montonero de un sector del peronismo y dice, bueno, atención, que en algún momento podría haber algún problema si ellos se insertan en el gobierno con ese pasado?
¿El kirchnerismo abrió el juego como para que ese sector que tenía determinadas banderas se insertara en la vida institucional? No, el kirchnerismo, como todos nosotros, somos respetuosos de este pasado, de nuestra militancia. Además seguimos hablando de lo que significa las convicciones, las conductas, pero ninguno de nosotros hemos hecho de nuestro pasado una cosa que signifique hoy, como muchos achacan incorrectamente, una especie de rendición de cuenta o de cosa que signifique pasar factura. Muy por el contrario. Están más preocupados ciertos sectores de la derecha de esto, que además siguen insistiendo machaconamente, y yo siempre digo, en los últimos 20 años de la política argentina, ninguno de nosotros participamos en nada que perturbe la democracia. Le hicimos el aguante a Alfonsín cuando fue los cara pintada y no tuvimos nada que ver con los cara pintada. No tuvimos nada que ver con la tablada. No tuvimos nada que ver con los golpes o presiones económicas. No tuvimos nada que ver con lo que significaron desestabilizaciones y demás. Al contrario, hoy decimos, seguimos siendo peronistas de cara a la sociedad, que queremos además la mayor amplitud, que manejamos los consensos y obviamente que en función de lo que fue nuestra experiencia y nuestra historia, hoy decimos no hay que perturbar el ánimo de ningún argentino o argentino. Juan Carlos, la última, ¿te identificás con esta propuesta? Cristina Fernández estuvo este lunes con los empresarios, poderosos empresarios de la Asociación Empresaria Argentina, esta propuesta que lanzó de ir al diálogo social, lo conversábamos recién también con el invitado anterior, ¿ustedes están identificados con esta posición? Totalmente, además lo mejor que nos puede pasar hoy es generar un clima de concertación, acuerdo entre la producción y el trabajo. La candidata ya lo dijo en su primer discurso en La Plata, hay que convocar un pacto social entre las fuerzas del trabajo y los empresarios. Esto no es en función de un gobierno, sino es en función de cómo apuntalamos la Argentina para que crezca con inclusión, para que generemos el cambio en el cambio, para que comencemos a trabajar otra calidad institucional, otra posibilidad de contener a todos los sectores en un reparto igualitario que significa una Argentina feliz y obviamente un pueblo dichoso. Juan Carlos, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Ahí estaba entonces, candidato a diputado nacional por el kirchnerismo en la capital, Juan Carlos Dante Bullo en asteriscos. Una pausa y ya venimos con el cierre. Bueno, hoy me voy a dormir más temprano. Tengo que soñar unos números, porque apareció una nueva forma de jugar a la quiniela. Se llama 1 en 10 y solo tenés que acertar las 2 cifras a los 10. Acertando el primer sorteo, tenés premio seguro. Con $1 de una sola vez, jugás en 5 sorteos seguidos y podés ganar hasta 5.000 pesos. Además vos elegís cuándo te plantas o seguís por más. Y si acertás 1 en 10, nunca perdés. Es una barbaridad esto. Es 1 en 10, el nuevo juego de la Lotería de la Provincia. Los accidentes de trabajo son evitables. El momento de prevenir es ahora. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Hable con nosotros. 0800-666-6778. Promover la salud y la seguridad en el trabajo es nuestro trabajo. Bueno, mucha confianza en el oficialismo de cara a elecciones para las cuales falta muy poco, Gabriela. El jefe de gabinete en las últimas horas salió a decir no va a haber balotaje, Cristina Kirchner ya se puede dar por ganadora. Hay mucha euforia en la Casa Rosada. ¿Cómo se está viviendo esto? Es que en el escenario previo también tienen algunos motivos como para sentirse optimistas. Si tenés en cuenta las encuestas que coinciden en un triunfo muy importante en la provincia de Buenos Aires, que concentra casi el 40% del electorado de todo el país, y vienen arrastrando una campaña moderada pero buena en la ciudad de Buenos Aires también. Sobre todo tenemos en cuenta que el kirchnerismo salió segundo detrás de Mauricio Macri, pero el propio Macri no va a jugar en estas elecciones, sino que va a llevar candidatos que no son muy conocidos y a los cuales le va a costar por lo menos alcanzar
ya no voy a decir igualar, el porcentaje de votos que sacó Mauricio Macri en la primera vuelta. Bueno, y quieren hacer una demostración de fuerza importante en el acto de cierre. Cristina ya lo decidió, va a ser en el partido de La Matanza, en el Mercado Central, el mismo lugar donde cerró Kirchner en su oportunidad. Indudablemente la provincia se juegan a todo o nada, ¿no? Ahí van a mostrar el poder de movilización, es el distrito del hombre fuerte de la provincia de Buenos Aires, candidato a vicegobernador Alberto Balestrini, y tiene un valor simbólico para el peronismo también. No solamente es una señal por la cantidad de electores que tiene, sino además por lo que significa un distrito muy populoso y con altos índices de carencias para lo que es la movilización del peronismo. Cristina Kirchner, que bueno, acusó un poco el impacto de las críticas por sus viajes al exterior, ahora se concentró en las barriadas pobres, en recorrer las villas. También, digamos que toda la etapa de consolidación de la imagen como gobernante ya está cumplida, por lo menos consideran que ya está cumplida, y ahora lo que queda es cumplir los compromisos con los dirigentes de los principales distritos del país que han estado acompañando esta campaña y que necesitan también de la presencia de la candidata presidencial, porque ten en cuenta, en la provincia de Buenos Aires también hay candidatos a gobernador, a concejales, a legisladores, y necesitan hacer fuerza para tributar hacia la candidatura de Cristina. Y uno de los distritos clave donde la oposición tenía depositada la esperanza era la ciudad de Buenos Aires. Las últimas encuestas están indicando que el kirchnerismo triunfa en la capital. Segunda está Carrió y bastante más lejos aparecen recién los candidatos del PRO. Nos vamos, nos reencontramos el martes próximo, como siempre, a las 0:30 aquí en Canal Metro, con asteriscos, información clave para decidir.